Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Enemigas con beneficio. Dijeron que cuando nos enamoramos veríamos el mundo entero vestido de rosa y si nos gustaba la persona podríamos notar hasta el más mínimo detalle sobre el objeto de su afecto. Vaya cara hermosa, eso es lo que pensé desde el momento en el cual la vi. Aunque apenas se maquillaba y siempre usaba gafas, eso no la hacía menos atractiva. Si no la conociera bien pensaría que Betaka era el tipo de mujer al que realmente no le importaba la moda y la belleza, porque generalmente prefería usar ropa modesta o formal. Pero tenía la sensación de que Betaka se puso ese tipo de imagen a propósito. La carrera de una persona puede moldear su personalidad y carácter. En mi caso era vendedora. Algunos de los puntos fuertes de esta carrera fueron buenas habilidades y la capacidad de pensar rápidamente. Habíamos visto mucha gente en nuestra carrera, por lo que otra habilidad que adquirimos era de una forma predeterminada y era observar el comportamiento de las personas. Y cuando se trataba de la persona que tenía todo mi corazón, mi interés en ella probablemente se duplicaba. Lo que pasó con Wai es que les gustan las cosas bonitas, entonces a Wai probablemente también le guste. Bien, deja de ser tan ingenua y narcisista por un momento. ¿Por qué pensé que a Betaka probablemente le gustan las cosas bonitas? Porque a veces cuando me maquillaba o pintaba las uñas, la mujer me miraba interesada, pero cuando la levantaba y hacía como que no me miraba. ¿Quieres probar este labial? Bromeé con ella cuando sentí los ojos de Betaka echar un vistazo a mi lápiz labial de marca diseñador. Era tendencia en internet. Ese tono es tan hermoso, la textura también es buena y huele muy bien. No, está bien. Me preguntaba si volviste a cambiar tu lápiz labial. Betaka inmediatamente rechazó la oferta y giró el teléfono para taparlo, lo que hizo que mis sospechas crecieran. ¿Por qué Wai negaría su interés? ¿Cuál es su motivo? No vas a intentarlo, te puedo ayudar. No es necesario, no me quedará bien de todos modos. Ignoré la negativa de Betaka y le apliqué el lápiz labial usando mis labios. Cuando me aparté del beso, tomé el contenedor de polvo y abrí el estuche para que ella pudiera ver el reflejo en el espejo. El brillo de sus labios se veía brillante y hermoso, valía la pena el precio, pero el rostro de Wai ahora estaba muy rojo. Estaba seguro de que Betaka debería haberse visto afectada de alguna manera por mis acciones. Cuando coqueteé con ella, con solo unas pocas palabras dulces, la mujer parecía muy avergonzada que se había sonrojado, pero no lo suficientemente obvia. Cuando Betaka se vio en el espejo, se inclinó para limpiarse la boca con una servilleta y murmuró. Sus pequeñas manos ajustaban las gafas en su rostro. Deja de jugar, ¿qué pasa si las gafas te golpean el rostro? ¿Has probado usar lentes de contacto? Le pregunté. Yo tengo realmente, pero no me gustan, me irritan los ojos. Sería bonito verte sin gafas. Esto lo ves bastante a menudo. Betaka refunfuñó. Además, cuando te despiertas y cuando estamos haciendo eso, si eres miope, ¿qué ves cuando miras algo? ¿Está borroso? Si tuviera que explicarlo a alguien con una visión normal como tú, supongo que sería como unos vasos. Escuché la explicación de Betaka y la imaginé. Entonces, ¿no quieres tener una visión más clara de mi rostro? A veces sus gafas estorban. Me incliné para susurrarles suavemente al oído y caminé hacia la lavadora para colgar la ropa, dejando a Betaka parpadeando confundida en el sofá antes de que su rostro se pusiera rojo una vez que se dio cuenta de lo que estaba diciendo. A veces mi entretenimiento consistía en burlarme de ese tigre de rostro serio. La pequeña mujer era tan linda cuando estaba avergonzada. Venir a trabajar en una nueva empresa fue como mudarse a una nueva escuela. Además de tener que trabajar por el salario, también había que adaptarse al entorno de la empresa. Cuando llegué a un momento en el cual la empresa se estaba adaptando y tratando de agregar más actividades para que los empleados hicieran juntos con el trabajo, pude probar muchas cosas nuevas. La excursión de la empresa fue como ir a un campamento. Fue una gira de actividades para generar unidad entre los empleados, pero no pareció funcionar. ¿Realmente pensaron que jugar juegos divertidos cambiaría nuestros hábitos de trabajo? Para mí esa actividad es simplemente una forma divertida de buscar premios. Además, pasaré la noche en un hotel con Betaka, un viaje turístico. Hoy el autobús estaba excepcionalmente caótico. Corrían rumores que me despertaron la curiosidad. Afortunadamente tenía a Nin como mi espía personal. Ella realmente hizo honor a su apodo. Nin, la que ve todo. Deberías comprobarlo tú misma, Lal. De todos modos, tendrás que sentarte a su lado. Nin me dejó con las palabras. Cuando llegué a mi asiento me quedé un poco boquiabierta cuando vi a la persona frente a mí. Betaka se veía diferente a lo habitual. Tenía una cola de caballo y no usaba anteojos. Su rostro era muy dulce y estaba claro que para todos en la compañía. Ella estaba muy dulce y su rostro se veía diferente sin lentes. Oh, mi pobre corazón. El autobús está a punto de partir, siéntate rápido. Y Betaka me sostuvo por el brazo a mí. Desde el día que fuimos a plantar los árboles, me convertí en la socia del asiento de Betaka por defecto. No importa qué evento organizara. El asiento al lado de Betaka sería mío, como si alguien me lo hubiera reservado. Eso también incluía ser compañeras de cuarto. Una vez
Esta vez, cuando la compañía proporcionó la habitación del hotel. Lars, si no puedes dormir porque guay irradia una vibra espeluznante, puedes enviar un mensaje de texto en cualquier momento. Tomaré uno para el equipo y dormiré frente al baño por ti. No seas tan dramática. Me reí suavemente cuando Nin corrió hacia mí, luciendo alarmada tan pronto como vi el anuncio sobre cómo asignaban las habitaciones. Normalmente echarían suerte para obtener los resultados, pero para mí sospechaba que Hantra debería haber decidido el resultado primero. El poder en la luna fue sorprendente. Lars, sacrificaste mucho, recordaré este auto heroico y se lo contaré a mi descendiente para transmitir tu leyenda. Sentí que obtuve los beneficios de ambas partes. Fui elogiada como un héroe por ser la persona que tuvo que lidiar con Guay y también tuve la oportunidad de acercarme a ella. Gafas y peinado, saludé a Betaka tan pronto como me senté. Antes de salir de mi casa hoy, la mujer todavía llevaba gafas y el cabello suelto. Hay actividades en las cuales tengo que participar. Será difícil si uso lentes y me dejo el cabello suelto. Betaka miró hacia abajo fingiendo mirar su teléfono. Eso me hizo tomar mi propio teléfono y escribir rápidamente en la pantalla. Te ves tan linda hoy. Betaka se sonrojó. Sus orejas, aunque rojas, eran muy adorables. Contrátela, estamos en el autobús. Cuando lleguemos a la habitación podríamos... Tiene esta bañera. Esta vez Betaka dejó de mirar la pantalla y me miró fijamente. Podría haberme asustado en el pasado, pero ahora ella suspiraba y sonaba como un gato gigante silbando. Solo quería sostenerla y rascarle la barbilla hasta que se rindiera. Pareces emocionada. Me gusta todo lo relacionado con la competición y el ejercicio. Me giré para responder a la mujer con una sonrisa y tomé el folleto del cronograma de actividades que el equipo de recursos humanos estaba distribuyendo a los empleados y lo abrí con interés. Solo mirar las actividades me hacía sentir cansada. A ti realmente no te gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Parece que volveré a estar en el mismo equipo que tú. Betaka me entregó una pulsera azul. Su rostro parecía sorprendido, porque esta vez las pulseras estaban distribuidas en un volante para organizar a las personas en equipos al azar. Mi celular vibró indicando que alguien me envió un mensaje. Sonreí suavemente cuando lo leí. Por favor, cuide de Guay, querida. Puedes dejármelo a mí. Lo diré de nuevo, el poder de la luna es realmente asombroso. Puedes estar tranquila, ya que estás en el mismo equipo que yo. Ganaré el primer lugar en todas las actividades. El premio es solo una lata de galletas. Tal vez no hace falta que estés tan decidida. Me dijo Betaka suspirando mientras yo continuaba leyendo el cronograma del folleto para planificar mi estrategia para esta animada competencia. No importa cuál sea el premio, siempre que gane el primer lugar, eso se consideraba una victoria. Lara era el tipo de persona que cumplía su palabra. Al final conseguí ganar el primer puesto para mi equipo. Los integrantes que estaban en el mismo equipo que yo exclamaron y se tomaron fotos grupales con el trofeo. Disfrutando el momento, luego hubo un anuncio que nos decía que descansáramos y disfrutáramos de nuestro tiempo libre antes de reunirnos nuevamente para cenar. A veces eres muy imprudente, Betaka continuó diciendo mientras se dirigía hacia la habitación. Metió una toalla en mis manos y vio que estaba empapada de agua, prácticamente goteando de mi camisa. La última base de las actividades requería unidad de equipo y la rapidez de pensamiento. Y las reglas eran simples, teníamos que llenar la cuenca con agua de mar que estaba a unos 10 metros de la cuenca. Ganaba el equipo con mayor volumen del agua. Quiero decir, tienen un premio para nosotros, así que siempre me dejo llevar en todas las competiciones, no importa cuál fuera la tarea. Ya sea que me pidieran saltar o volar, mi equipo tenía que ganar. Quitarte la camisa es demasiado. Perdón, una camiseta de tirantes abajo. Traté de explicarle, pero cuando vi la expresión preocupada y enojada de la mujer, simplemente me disculpé. Perdón por no tener cuidado. En ese momento, lo único en lo cual podía pensar era en ganar, y si mojaba mi camisa en agua de mar, definitivamente podría recuperar más agua que si simplemente la tomara con las manos. Estoy preocupado por ti y no quiero que nadie piense mal. Murmuró Betaka cuando escuchó mi disculpa. En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.